Hola, muy buenos días y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, lunes día 19 de septiembre, con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq. Estás en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros. Soy Judith y empezamos la semana y el análisis de hoy, gracias al apoyo de Darwinex al canal y a la escuela. Titular, mercados en rojo en Wall Street. Ahora veremos en los gráficos ya pérdida bastante confirmada de los soportes relevantes, y eso puede abrir un escenario de continuación de caídas bastante aceleradas, probablemente ya con peligro de llegada a los mínimos anuales. Ahora lo veremos. Como siempre, antes de empezar con el análisis, recordaros que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Bien, hoy no tenemos ninguna noticia macro a destacar. Eso sí, acordaros que esta semana tenemos el miércoles reunión de la Reserva Federal con esa subida de tipos de interés ya bastante encima de la mesa. Así que será una semana condicionada por esa noticia. Eso influirá también en la sesión de mañana y probablemente incluso en la del jueves y sobre todo en la del miércoles. Así que cuidado con esas sesiones antes y después y durante de esa noticia macro publicada y de la rueda de prensa que se pueda dar a posteriori. Bien, vámonos al mercado. Empezando con el futuro del mini SP500 gráfico semanal. Echemos un vistazo. Vela bajista. Tuvimos un poco como resumen, desde mínimos del año 2020 todo ese impulso alcista que consiguió romper ahí esa zona de resistencia ahí cerca de los 3.300, que podría ser el principal soporte ahora mismo. Fijaros, siempre vamos buscando un poco lo mismo, esos throwbacks, esos pullbacks a esos últimos máximos o mínimos rotos. En gráfico semanal lo tenemos aquí. Justamente en esta zona hay una confluencia importantísima de soportes. Estamos hablando de ese último máximo antes de la caída por la pandemia, de alrededor del 50% de retroceso de todo este impulso alcista y por tanto una zona muy relevante en los 3.300. Técnicamente ahí lo tenemos. Pero bueno, antes de ese nivel estamos aquí, tenemos todavía que llegar a los mínimos del año en los 3.635 aproximadamente, donde tenemos pues ahí esos mínimos anuales, lo pongo así que se ve mejor, 3.655, 3.660. Estamos viendo cómo después de que esa zona actuara como soporte, un poco también venía de esos niveles mínimos del año 2021, esa corrección ahí cerca del 38%, se inició una corrección un poco más superior, pero que, fijaros, en la directriz bajista, justo ahí encontró el precio también resistencia en ese nivel y no pudo romper esa directriz bajista desde los máximos históricos, con lo cual eso es una señal ahí de mantenimiento de esa corrección, de ese tramo correctivo todavía vigente. Aquí está un nivel importante, repito, en los 3.300. Desde aquí arrancó otra vez la continuación de las caídas, frenándose en un primer momento en esa resistencia de esa estructura de giro que se había formado aquí y que confluía con el 61,8% de retroceso desde los mínimos del año en esa subida, pero que ya estamos viendo que el precio lo está perdiendo. Estamos hablando de los 3.900. Había sido una zona muy relevante de soporte que ahora mismo pues está ya altamente comprometida. Ya vemos un poquito el arranque de esa semana perdiendo esta zona. La semana pasada pues hubo un movimiento bajista contundente, dejándonos una envolvente bajista en gráfico semanal, pero manteniendo ahí un poquito a raya la zona de los 3.900, y hoy ya estamos viendo pues que se está perdiendo ese nivel de soporte. Bajamos al gráfico diario para verlo con más claridad. Ahí teníamos esa zona, hay esa parada en esa corrección, ahí en esa confluencia de soportes, un poco el throwback que se produjo, la continuación alcista, haciendo resistencia a este mínimo que comentábamos en vídeos anteriores, actuó de resistencia, giro contundente desde ahí, ataque otra vez a esta zona de los 3.900 y pérdida ya que se está confirmando y consolidando en la sesión de hoy. Fijaros cómo los mínimos de la semana los dejó al precio aquí, en la zona de los 3.850 aproximadamente. Estuve comentando en vídeos de toda la semana anterior que teníamos una pequeña zona de soporte aquí en este nivel, que lo veremos mejor en el gráfico de 4 horas.
Fijaros, de los días ahí 19 de julio, el precio estaba aquí un poco enmarcado en este rango, ahí volvió a retroceder y aquí arrancó el movimiento alcista que consiguió romper, ¿no?, esa resistencia ahí en la zona de los 3.840, 3.850. Bien, pues ese nivel actuó como soporte después de que rompiera los 3.900. Fijaros el movimiento técnico tan bonito que se ha producido. Es ruptura, un impulso bajista ahí en 4 horas. Es mucho más interesante de verlo en 4 horas. Todo ese impulso bajista, una corrección, y ahora comento cositas que vale la pena destacar. Siempre digo, ¿no?, el precio tiende a corregir, a realizar esos pullbacks o throwbacks apoyándose en ese último mínimo o máximo roto, que en este caso en el gráfico de 4 horas lo encontraríamos aquí, que coincidiría con el 61,8%. Entonces siempre se abren un poco dos posibilidades, ¿no? ¿Cuánto podrá retroceder? ¿Se quedará en este nivel, en los 3.900 tan claves que eran un poco, ¿no?, los mínimos mensuales, esta zona? ¿O por el contrario retrocederá un poco más en profundidad, llegando al 61,8%, que coincide en este caso con ese último mínimo en 4 horas? ¿Dónde va a dejar de corregir? Y esto es una incógnita. Lo que pasa es que tenemos que ver luego, claro, cuando llega el precio a la zona, cómo reacciona. Tengamos en cuenta por eso que cuando estamos hablando de un nivel como este, mínimos mensuales, un nivel que en estructuras mayores, como hemos comentado, era muy relevante, los 3.900, es difícil que en una corrección el precio supere esta zona y vaya a buscar esta. Es difícil porque es que aquí se va a producir dos cosas. En un primer lugar, un cierre de largos de los operadores que han buscado esta operativa probable, esta corrección, este pullback, van a cerrar sus largos probablemente en esta zona, no se van a arriesgar a cerrar el largo aquí, vamos, yo no lo haría. Buscamos la probabilidad alta del recorrido potencial, que es este, y muchos operadores en una operativa más tipo swing buscamos aquí los cortos en la confluencia de lo que sería la zona más destacada de posible resistencia, que además también coincide con ese 38,2% de retroceso de todo este impulso bajista, con lo cual en este contexto tenía más posibilidades de que el precio retrocediera solo hasta aquí que no aquí, por la fuerza de este nivel, porque aquí ya es que le suma todo, cierre de largos, apertura de cortos, y eso hace que el precio aquí ya no tenga más fuerza para ir a corregir más, sino que aquí se nos dé el giro. Bien, estamos viendo en la sesión de hoy, pues después de este pullback, continuación bajista, ese movimiento probable tan interesante, que siempre repito que es altamente probable y repetitivo el análisis técnico y que puede ser fruto de una gran estrategia a desarrollar. Aquí lo tenemos ya construido y estamos justo en el final del impulso anterior, mínimos de la semana pasada. Bien, si perdemos esta zona, la siguiente zona que tenemos que tener en cuenta, yo he marcado aquí una intermedia en los 3.800 que confluye un poquito el ser número redondo con también, aquí se aprecia, es muy menor, que a lo mejor no le hace ni caso el precio, pero lo digo porque la fuerza bajista que puede venir hasta los mínimos del año puede ser importante. Pero aquí hay una pequeñita zona, veis un poco esa estructura hasta de hombro-cabeza, hombro invertido, ¿no? Tenía aquí el hombro derecho, un poco ahí la corrección, esta zona de aquí, podría el precio reaccionar ahí a lo mejor en ese nivel, ya digo, no es que sea un nivel muy relevante, pero podría encontrar algo de freno, sobre todo en estos finales de estructuras bajistas, ¿no?, que se están desarrollando. Y luego la siguiente zona a destacar, aquí en los 3.760, 3.750, toda esta zona aquí también, que fue una gran zona de desequilibrio, de acumulación de principios de julio, y luego los mínimos anuales ahí del 19-20 de junio en los 3.660. Así que de momento estructuras bajistas encima de la mesa, ya estamos viéndolas y estamos atacando el final del impulso anterior, mínimos de la semana pasada. Si se rompe esta zona, probabilidad de la continuación de las caídas, al menos hasta los 3.800, donde tiene pues un soporte que no es que sea muy muy importante, pero que habrá que tenerlo en cuenta en este tipo de operativa, más a intradía, más tipo swing. Bien, vámonos al Nasdaq. También quería comentar otra cosita. Esperad, que aquí en el gráfico de una hora he marcado un nivel aquí intermedio, más intradiario, que se corresponde a esa estructura de giro. Cuando el precio ha hecho aquí el pullback en gráfico de 4 horas, ha dejado en una hora, visible y en 15 minutos más, una estructura de giro en el SP en forma de doble techo por fallo, que aquí lo veremos mejor en 15 minutos, ahí se ve.
¿vale? Con ese mínimo común, que siempre digo que esos niveles acostumbran luego a ser polarizados, ¿no? En este caso de soporte roto a resistencia, donde ahí en el arranque de la sesión europea pues ha ido esa corrección y ¡pop!, llegada al final del impulso anterior. Así que tenemos una pequeña resistencia que hay que tenerla en cuenta para la sesión de hoy en el caso de que el precio quedara un poco encajado en una fase lateral en gráfico de una hora. Ya sabemos, ahora estamos ya en el segundo toque en la zona de soporte. Tenemos uno por la parte superior, pero si el precio rebotara, estamos en una fase lateral a corto plazo que puede ser pues de consolidación para seguir bajando o de acumulación para seguir subiendo. Pero bueno, de momento el escenario que más está encima de la mesa son las continuaciones de las caídas. Vámonos al Nasdaq. En el Nasdaq gráfico semanal, ahí vemos un poco de lo mismo, No repito para no hacerlo pesado el vídeo. Destacamos los mínimos anuales como principal soporte, desde luego. Luego, más a más, tenemos ahí la media de 200 en este marco semanal, importante. Luego, la zona de los 10.500, ahí también confluiría una zona anterior, aquí de acumulación de principios de julio, con el 61,8% de toda la subida. Ahí estaría también una confluencia de soportes interesantes. Y luego, otra zona que es eso, lo mismo que comentábamos en el SP, ese último máximo del año 2020 que antes de que cayera por el tema de la pandemia, que luego fue superado al alza, pues ahí tendríamos también una zona que está ahí entre no llega a los 10.000, hay 9.800, 9.900, que tendríamos también que considerarla, evidentemente, si el precio fuera rompiendo todos los soportes que tiene por encima. Gráfico diario, también vemos ahí la pérdida de una zona importante, la zona de los 12.000, ya estamos ahí continuando con las caídas y ahí vemos también esa estructura bajista, ruptura de esos mínimos del mes, pullback, un poquito siguiendo en línea con lo que hemos comentado en el SP, mínimos de la semana pasada que están siendo ahora atacados, siguiente soporte, lo he marcado aquí, la zona de los 11.600 aproximadamente, donde se aprecia una zona importante de acumulación a mitad de julio, que hubo un giro contundente, una entrada de compras, por tanto, primer soporte a destacar. La siguiente zona, ahí en los 11.450, tenemos otra zona interesante de soportes, el precio continuará con estas caídas. En gráfico de una hora, bueno, ahí vemos los niveles y también lo mismo que en el SP500, en los máximos del día, en esa resistencia mayor se ha formado una estructura de giro, un doble techo por fallo, que lo veremos mejor en 15 minutos. Ahí también se aprecia mínimo común, ruptura, pullback, por tanto ahí los 11.880, 11.890 tenemos una resistencia intradiaria que bueno, habrá que tenerla en cuenta si el precio pues volviera a atacar esta zona, que podría ser en la sesión americana para ir a buscar liquidez y darse la vuelta, ¿no? Atacando los mínimos del día y de la semana anterior. Bien, pues nada más, dejamos aquí la preparación de la sesión. Comentaros que mañana no habrá vídeo, por un tema personal no podré estar, pero ya el miércoles volvemos. Que tengáis una feliz tarde, buen trading y hasta el miércoles.